Ahora, de viva voz, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Como siempre, infinitamente agradecidos, mi querido Luis Miguel, por tu participación siempre generosa con nosotros. Buen día. Muy buen día, Ricardo. El gusto es mío, como siempre. ¿En qué consisten las medidas de carácter económico-financiero que se están tomando a nivel global en contra de Rusia? ¿Qué peso específico tienen, querido Luis Miguel? Se hablaba mucho de la prohibición de los bancos rusos de este sistema global de pagos que se llama SWIFT, como de la opción nuclear. Y podríamos decir que es la más importante, pero básicamente se trata de aislar a Rusia tanto como sea posible el comercio con Occidente. ¿Por qué digo tanto como sea posible, Ricardo? Porque hay muchas de las operaciones, entre comillas, normales entre Rusia y Occidente que tardarán algunos días en verse reflejadas. Ajá. Evidentemente está el tema de venta de energía y venta de granos. En buena medida, el problema de fondo es, para Europa no hay plan B en el tema de energía, y el aislamiento de Rusia del sistema de pagos abre un camino que nadie sabe bien cómo puede, literalmente, cómo puede terminar. Y me explico. Rusia es el 3% de la economía mundial. 3%. En algunos temas es un jugador clave. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de trigo, estamos hablando de níquel, que suena un poco exótico comparado con el trigo, que es casi de vida cotidiana, pero níquel es un insumo clave para la industria automotriz, es un metal clave para la producción de coches. Entonces, lo que tenemos, si se puede decir así, es Occidente quiere castigar a Rusia, pero tiene miedo de darse un balazo en el pie con las sanciones económicas, y que en el castigo se agraven algunos de los problemas que ya vimos en el 2021 de desabasto o simplemente de disrupción de cadenas de valor. Entonces yo diría, el tema fundamental es no dejar que Rusia participe de la economía mundial, en la medida de lo posible congelar activos de personajes rusos llamados oligarcas, en congelar activos en Occidente. En buena medida, estas medidas, que me parece que es lo correcto, se han ido implementando paulatinamente, como si se estuviera desactivando una bomba. Recuerdo esta película que ganó el Oscar, donde van cortando cable por cable, esperando que en el primero o en el segundo cable literalmente no estalle. Creo que en un primer momento muchos dijimos, bueno, esto es muy tibio, no son ni cosquillas, pero conforme pasa el tiempo, es la única forma, dada la importancia de Rusia en la economía mundial, en particular en la economía europea. Sí, desde luego no tienes una bola de cristal, pero hoy está convocando Biden a sus aliados de la OTAN para que desde Washington, supongo que van a hacer una comunicación virtual, tomen nuevas determinaciones de acuerdo a cómo ha evolucionado la situación allá en Ucrania. ¿Se pueden esperar medidas todavía más severas? ¿O ya estaríamos hablando necesariamente de acciones militares? Tengo la impresión que en lo militar es donde la cautela es máxima, porque se trata de una de las 3 mayores potencias del mundo en lo militar. Sí. Porque pues literalmente el conflicto está en una zona controlada por Rusia. Lo económico se antoja como la guerra más, no sé si sea la palabra fácil de ganar, pero cuando menos
una guerra en donde Rusia está en una situación de vulnerabilidad. Y así como es una potencia militar y geopolítica, pues en lo económico Rusia es una potencia media, no tiene la fuerza que tienen otros terrenos. Decía, es el 3% del PIB, aunque en energía, en metales y en producción de alimentos, pues estaría entre los 5 principales del mundo. Tengo la impresión, Ricardo, Sí. que por lo pronto, salvo que Putin brinque, digamos, o lleve las cosas todavía más lejos en la parte militar, veremos todavía más sanciones económicas, el recortar, aislar a Rusia de este sistema SWIFT, lo que hizo el mundo, digamos, las potencias occidentales, fundamentalmente no fue a todas las empresas y a todos los bancos, sino una parte como, literalmente como cortando los cables, esperando que no estalle. ¿Tú crees que estas acciones puedan ser lo suficientemente disuasorias, digamos, como para congelar el conflicto, que Rusia se siente en la mesa? Por ahí hay algún intento de representantes de alto nivel, pero finalmente no son los jefes de Estado, de una intentona hoy en la frontera con Bielorrusia, de un contacto entre los dos gobiernos, Rusia y Ucrania. ¿Crees tú, y te pregunto no solamente como economista, sino como observador agudo también de la política, que estas acciones puedan ser lo suficientemente convincentes para que Rusia ya demostró lo que tenía que demostrar, y la desactivación de las plantas nucleares, qué sé yo, puntos estratégicos, aeropuertos, como para que Rusia, insisto, detenga la escalada? Tengo la impresión, Ricardo, que lo que están tratando es de generar tal nivel de dificultad para la vida cotidiana en Rusia, que sea la propia población rusa la que se vuelva un factor de presión para el gobierno de Putin. Y la experiencia en otros temas, pienso, la última vez que hubo sanciones económicas de este tamaño fue 2012 con Irán. Sí. Pero tenemos el caso del bloqueo en Cuba, o el digamos, o Corea del Norte. Tengo la impresión que el gran problema con eso es que en términos humanitarios lo único seguro es que le pegas durísimo a gente que no tomó la decisión de la invasión, el ruso promedio, la rusa promedio. Bueno, de hecho ya hubo manifestaciones, claro, ahorita en el tono más bien pacifista, en Rusia, de gente que está en contra de la invasión hacia Ucrania, ¿no? Son imágenes en vivo de dónde, me dicen, perdón, la frontera Ucrania-Polonia. Bueno, estábamos viendo la salida el intento de salida de la gente del territorio ucraniano pasándose al polaco, pero te decía a propósito de lo que tú mencionabas, de que el factor de una presión interna puede ser importante. Ya hubo manifestaciones ayer en la propia Rusia. En Moscú fueron detenidas 5,000 personas que estaban protestando contra la invasión a Ucrania. Sí, te digo, la experiencia, insisto, son países con diferentes culturas, Corea del Norte, Irán, mismo Cuba, es que al infligir castigo en la población, efectivamente se desmoraliza la población, pero también el régimen de alguna manera se endurece frente al exterior. Es una especie de riesgo que toman, pero siempre es a costa de la población civil del país agresor. Seguramente en el caso de que haya sanciones, pues el ejército ruso, las familias de los militares la pasan menos peor que las familias de los civiles. Estamos en un territorio que no conocemos en todos los sentidos.
Sí. Es cierto que ha habido otras guerras, pero no habíamos tenido un país tan poderoso, tan relevante en el centro del conflicto, cuando menos no así. Creo que lo que veremos, me decías tú, de lo que anuncia Biden, es también, hay que recordar que Biden en Estados Unidos está bajo presión, yo diría simbólicamente de Trump, pero de la población, de no mostrarse débil. Entonces lo que veremos es también de parte de Estados Unidos un endurecimiento que probablemente sea un intento de Biden de decir, si creen que yo soy débil, si creen que yo voy a dejarla pasar, vean lo que sigue. Me preocupa también en ese escenario la cantidad de líderes de Occidente que están en situación de debilidad o en contexto preelectoral, quién sabe qué tanto tengan que hacer para satisfacer al público. Pienso en Boris Johnson, pienso en Emmanuel Macron, que también van a tomar decisiones no solo tomando en cuenta el cálculo geopolítico, sino la política o la grilla seca. Sus presiones internas también cada uno de ellos, claro, por supuesto. Mi querido Luis Miguel, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? Que por lo pronto una variable en la que estamos poniendo mucha atención es en México el tipo de cambio está sobre 20.50, arrancó la semana, lo que quiere decir que cuando menos en un primer momento, estamos hablando de los primeros 4 días del conflicto, sí, el peso mexicano está tranquilo. Sí. Tiene mucho que ver con que México no tiene un gran comercio con Rusia, no está tan en riesgo. El contagio o el daño para México, el riesgo sería indirecto. Si le pega a Europa, es evidente que Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Bueno, se nos impuso por orden de la computadora ahí el corte, pero nos hablabas de los efectos de toda esta crisis en el peso mexicano. Sí, decía, los primeros 4 días no ha habido gran movimiento del tipo de cambio, es una buena noticia, pero solo recordar, en la medida en que el conflicto se prolongue, inevitablemente vamos a notar mucho más efectos. Yo diría, si hacemos una lista muy rápida, 4 cosas: es tipo de cambio, precio de los granos y por tanto precio de los alimentos. El primero que vamos a notar es el trigo, el pan, las pizzas, precios de los combustibles, gasolina, gas. También vamos a tener que, por ahí vamos a vivir algo de turbulencia. Sí. Y finalmente el riesgo de disrupciones en la industria automotriz por desabasto de algunos metales clave, en este caso níquel. Esas serían, si tuviéramos que tener una especie de ventana solo para ver México, esas son las 4 cosas en las que hay que observar. Como siempre, mil gracias, mi querido Luis Miguel. Estamos al habla. Gracias.